Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, chicas, ¿verdad? Por estar acá con el compromiso del curso de Excel. Gracias a Fabiola por el tiempo, también por las explicaciones del curso anterior. Y muchísimas gracias de parte de la red, ¿verdad? Por siempre estar comprometidas en los talleres, actividades y demás. Y le doy la palabra a Fabiola para que inicie la sesión de hoy, que es la sesión 2 del curso básico de Excel. Fabiola. Bueno, buenas tardes. Como nos dice Diana, hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta pequeña capacitación. Primero que todo, me gustaría saber si hicieron la práctica que les había mandado. Bueno, Josefina, yo sé que la hizo, ella me la mandó para que se la revisara. Si ustedes quieren, también me la pueden enviar para yo revisarla. Si tuvieran dudas de la práctica, creo que ese es el momento. Igual ahorita la voy a revisar, bueno, la voy a hacer rapidito para que vean cómo debería quedar, pero no sé si tienen dudas sobre esa primera práctica para que queden claras de una vez o doy inicio a la solución. Hola, buenas tardes. Eh, Buenas tardes. con respecto a la práctica, bueno, llegué, se me dificultó un poco y cuando intenté hacerla, cuando abrí el documento, solo me aparecieron las especificaciones de lo que debía de hacer, pero no encontré exactamente el material de la práctica. Ujú. Ok, ya lo vamos a ver entonces. Ok, de acuerdo, gracias. No sé si tienen alguna otra consulta. Ok, Yo de mi parte no, muchas gracias. bueno. Entonces voy a abrirla. Bueno, primero voy a compartir porque no estoy compartiendo. Ok. Bueno, esta era la práctica. Y Indiana fue la que me dijo, ¿verdad? Que no pudo ver la práctica. Sí, Ok, cuando ustedes abrían el Excel, les aparecía esto. Supongo que eso fue lo que te apareció, las instrucciones. Y de ahí, esta era una hoja de instrucciones. Para abajo no había nada más, ni hacia un lado. La práctica estaba aquí en esta otra hojita que se llama formato. Eran dos hojas del libro. Instrucciones era la oh, primera y la segunda era la de formato. Debió mm, haberle llegado completo. Puede ser que no la haya visto, pero me confirma después. probablemente es que no abrí la segunda hoja entonces. Ah, bueno, sí, no estaban sí estaba en la segunda hoja. Ahora que estaba revisando la práctica de Josefina, me di cuenta de que me omití una instrucción que tenía que darles acá donde dice que inserte formato de moneda todos los datos. Me faltó decirles que la columna de fecha era formato de fecha. Digamos, aquí están los números, pero si ustedes lo ponen en formato de fecha, ahorita lo vamos a ver, se va a poner una fecha. Entonces, nada más le ponen formato a lo que es como montos, que es ventas, costos, ingresos, y a esta le ponen formato de fecha. Ya lo vamos a averiguar. Entonces, las instrucciones dice la primera, inserte una fila antes del total. Ok, nos vamos. Recuerden que cuando añadíamos una fila, se va a poner arribita donde estemos posicionados. Entonces me voy a posicionar aquí en la fila de total. Clic derecho, insertar toda la fila. Ese era el primer paso. Así era como tienen que quedar esta primera instrucción. La segunda dice, combine las celdas del título de forma que quede entre la columna, entre la columna A a la D. Ok, que quede unido de la A a la D. Este era el título. Entonces seleccionamos de la A a la columna D y vamos a combinar. Aquí pueden combinarlo horizontalmente o solo combinar y centrar porque solo estamos agarrando una fila. Entonces cualquiera de las dos estaba bien. Así era como tenía que quedarles, centrado y combinado. Que de la A a la D sea una sola celda. La 3 dice, combine las celdas de registro de ingresos y gastos de forma que quede entre la columna A a la D. Lo mismo, será como un subtítulo, podríamos decir. Era la misma cuestión. Podían hacerlo separado o digamos que no, digamos, lo hacían así juntas. Nada más que le daban horizontalmente. Si lo hacían separado, sí podían ponerle solo combinar y central, ¿verdad?
Ok, así era como tenían que quedar entonces el título grande y como el subtítulo que hay acá. Agregue el formato de preferencia para el título y subtítulo, color, tipografía, tamaño de letra, tamaño de fuente, subrayado, marcado, etc. Yo voy a ponerles en negrita, voy a un poquito más grande para que se vea y le voy a poner aquí un color como verde. Ok, yo lo voy a dejar así, en el formato como que ustedes quisieron. 5. Inserte formato de moneda todos los datos numéricos, moneda tipo colón y sin decimales. Entonces aquí primero voy a hacer el de la fecha que les decía. No dice la instrucción, pero lo pone en formato fecha. Voy a seleccionar, recuerda que vimos cómo seleccionar, ¿verdad? Hasta abajo. Y me voy aquí. Como es un número, me voy a la parte de números. Formato, fecha corta. Y ya ahí va a aparecer. Era del 1 de enero al 31 de enero. Se veían como números normales, si pueden ver, pero realmente eran fechas. Y decía que le pusiéramos formato de moneda colón sin decimales. El resto que son montos. Entonces sí. Podemos irnos acá y ahí le ponemos moneda. O podemos irnos acá y le ponemos moneda colón también. Nos lo pone con 2 decimales, pero la instrucción sí dice sin decimales. Entonces acá, donde dice disminuir, se los quitamos y debía quedar así. Esa era la instrucción número 5. La número 6, modifique el tamaño de las celdas, costo de mercadería e ingresos netos de forma que se visualice correctamente. Si nos vamos a costo de mercadería e ingresos netos, no se aprecia bien porque la celda es muy pequeñita. Entonces, habían dos formas de hacerlo. Formato en celdas, ¿verdad? En la parte de inicio. Formato y le cambiamos el ancho de la columna. Está en un 10 y voy a ponerlo en un 15 a ver si me da. Ahí se ve bien. O más fácil, me posiciono en la columna C y le doy doble clic aquí como en esta linecita como gris que se ve. Y ahí se va a acomodar. Lo mismo con la D. Podrían hacerlo de cualquiera de las dos formas, solo que si lo hago de esta forma, tal vez no voy a saber cuál es el ancho que voy a necesitar y puse menos y ocupaba más y demás, pero eran dos formas de hacerlo. Ya podemos visualizar bien todos los títulos, fecha, ventas, costos e ingresos. Esa era la instrucción 6. La 7, alinea de forma central todos los datos desde la celda A1 hasta la celda D35. Recordemos que columnas eran letras, filas eran números y donde yo me posicione es la intersección. Ok, desde A1 hasta D35. Hasta D35 no me toma el total, yo lo voy a tomar, pero la instrucción como venía no importa. Ok, aquí está centrado y lo voy a centrar de ambas formas. No cambia mucho, recordemos que los números casi nunca se centran, no se centran tanto. Entonces quedaba así más o menos. 8. Aplique únicamente bordes externos a todos los datos desde la celda A1 hasta la celda D35. Entonces lo mismo, la instrucción dice hasta D35, no me va a tomar el total, yo lo voy a tomar, pero así estaba la instrucción. Entonces no importa si lo hicieron hasta acá, está bien, yo lo voy a tomar todo. Dice que únicamente bordes externos, entonces nos vamos acá donde dice bordes externos, yo le pongo todos los bordes, me va a marcar todas las celdas. Y pueden hacerlo así si quisieran, así usted se puede guiar más línea por línea, pero la instrucción decía solo externos. Entonces aquí podían poner también externo más gruesito, que era como este. Y así era como tenía que verse más o menos la práctica, así tenía que quedar. Si ven, son bastantes cambios. Ya cuando uno le da formato, como que lo personaliza más. Antes no se notaba bien que los datos que eran. Estos títulos ni siquiera se apreciaban de buena forma. Entonces, darle formato siempre es como muy importante. Yo se las voy a pasar, la voy a dejar así de una vez. La voy a guardar. Y se las voy a pasar ahora solucionada. La idea es que pues la hagan y luego la comparen, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a la práctica. No sé si tienen dudas en algún paso que haya hecho.
entonces, bueno, voy a guardar esta. Igual, si no, nos devolvemos un toquecito, no hay problema. Dime, Josefina. No, es un comentario que quiero hacer. Yo la vez pasada dije que yo manejaba el Excel de una forma intuitiva, ¿verdad? Eh, Ujú, Escribiendo y pidiendo volados, como quien dice. Pero ujú. lo interesante que quería compartir con todas es que Excel tiene, más allá de que uno lo asocia con cuadros y con números, ¿verdad? Tiene muchos caminos para hacer la misma cosa y creo que eso es importante saberlo y familiarizarse con la herramienta, porque yo aprendí una forma de hacer las cosas y ahora cuando vos lo estás enseñando, me doy cuenta que hay o atajos o formas a lo mejor que tienen 2 o 3 pasos, pero se llega al mismo resultado, ¿verdad? Entonces, saber que Excel es muy versátil también a pesar de que uno pueda tener la percepción de que no lo es. Sí, no, y si le contara todo lo que uno puede hacer en Excel, o sea, es infinito. Entonces, sí, hay muchas formas de hacerlo. De hecho, la semana pasada, la sesión pasada, yo les enseñaba unas 2 o 3 formas, pero yo estoy segura de que aquí traduciendo hay más formas inclusive, ¿verdad? Pero sí, muy acertado su comentario, Josefina. Muchas gracias, por la participación. Y sí, claro, la idea es que ustedes usen la forma que más se acuerden, que más rápido se les haga, porque todos somos diferentes, ¿verdad? Tal vez alguna persona la primera instrucción la hizo en una, tal vez otra no, iba paso a paso, entonces lo van haciendo como ustedes puedan. Entonces, vamos con la segunda parte. Esta segunda parte para mí es más bonita, ya es como donde nos metemos en la parte ya de números como tal, funciones, fórmulas. Antes de ver funciones y fórmulas, vamos a ver algo que pudimos haber visto la semana pasada, pero pensé que no iba a darnos tanto tiempo, entonces lo acomodamos para la segunda sesión, pero no importa, no es difícil, que es la personalización de las hojas de cálculo como tal, estas hojitas que aparecen aquí que dice hoja 1, hoja 2, hoja 3. Vamos a ver cómo podemos agregar e eliminar hojas, cómo mostrar y ocultarlas, porque aquí las tenemos, pero podemos ocultarlas para que no se vean y las podemos mostrar nuevamente. Cambiar el nombre, el color y también cómo podemos mover y copiar las hojas, ya sea aquí mismo en este libro o que yo tenga otro libro abierto y quiero pasar una de estas hojas al otro libro. Entonces ya lo vamos a ver. La segunda parte es el desarrollo de fórmulas y funciones como tal. Vamos a ver qué es una fórmula, qué es una función, la diferencia entre ambas, porque no son lo mismo, aunque son parecidas. Tendemos a confundir un poquito. Vamos a ver el uso como tal de las funciones básicas. Les voy adelantando, estas son las fórmulas básicas, perdón, que son como las fórmulas aritméticas que conocemos de la escuela, suma, resta, multiplicación y división. Y de estas 4 podemos hacer un montón de fórmulas diferentes a mano, pero también vamos a ver que tenemos un montón de funciones, por acá las traigo, que Excel nos da, que sirve mucho para, no solo para el trabajo, también les va a servir demasiado para el emprendimiento. Ya lo vamos a ver con un ejemplo que les traigo. ¿Qué más vamos a ver? Ah, y por último vamos a ver lo que es la impresión en Excel. El ejemplo que les traigo acá, que ahora lo vamos a solucionar, por así decirlo. Vamos a hacer que imprimimos esto. Esto es como un ejemplo real que ustedes podrían hacer con sus emprendimientos. Entonces, ¿cómo podemos pasar esto a una hoja, a un PDF ya como tal? Si tuvieran impresora en casa, ¿cómo imprimirlo de una vez? Porque aquí sale una de la opción si tienen la impresora conectada. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a empezar con el primer tema, son 3. El primer tema es la personalización de las hojas de cálculo. Entonces, ¿cómo agregamos y cómo eliminamos hojas? Muy fácil. Yo estoy aquí posicionada en la primera hoja, ¿verdad? Normalmente de forma predeterminada, ahí donde vamos a estar. Para agregar, nada más me voy aquí, donde dice hoja nueva. Se me va a agregar al lado donde yo esté. Entonces, si yo estoy aquí en la hoja 1, se me va a agregar antes de la hoja 2. Y si yo estoy en la hoja 2, antes de la hoja 3. Entonces, la agrego y aquí se pone. Sale como hoja 1 porque yo les puse estos nombres adrede, entonces debería decir hoja 2 pero va a decir hoja 1. Ok, yo puedo agregar cuantas hojas yo quiera. No sé cuánto es el máximo de hojas, yo creo que no tiene máximo. Excel es infinito, como les digo, entonces
Pueden agregar la cantidad de hojas que quieran. Entre más vayan agregando, más chiquititos se les va a hacer. Si ya ustedes agregan muchas hojas, les va a empezar a salir esto, vean, para que no se asusten si les llega a pasar. Aquí les salen 3 puntitos y ahí es de que se va moviendo hacia un lado y vamos viendo hoja por hoja. Eso es cuando ya son muchas hojas. Entonces vamos a eliminar todas esas hojillas que agregamos. Pueden moverlo acá también o usar los 3 puntitos. Entonces, ¿cómo eliminamos? Muy fácil. Clic derecho si están usando mouse o en el panel de la compu y le dan eliminar. Todas estas hojillas le damos a eliminar. Pueden agregar, pueden eliminar cuantas hojas quieran. Voy a dejar estas 2 agregadas para ver cómo le podemos cambiar el nombre. Bueno, no le podemos cambiar el nombre a las que vamos a usar, no importa. Ok. Esa es una forma entonces de hacerlo. Creo que si lo hacemos acá, insertar, ajá, podemos agregar otra hoja. Pero yo siento que es más fácil usando el botoncito de más que el clic derecho y insertar, ¿verdad? Ok, entonces eso es cómo podemos eliminar y cómo podemos agregar hojas. Todas esas hojas nos van a pertenecer a este libro, ¿verdad? Recordemos los conceptos que vimos la semana pasada, porque ahorita cuando veamos cómo mover y copiar una hoja a otro libro, es importante tener en cuenta que esto es un libro y estas son las hojas del libro, ¿verdad? Entonces, yo quiero ocultar esta hoja que acabo de agregar. ¿Cómo lo hago? Clic derecho, ocultar. Y ya no se va a ver. No la eliminamos. Ahí está, pero no se ve. ¿Cómo la volvemos a mostrar? Clic derecho. La pueden dar en cualquiera de las hojas y le va a dar mostrar. Aquí le va a salir las hojas que usted ocultó y le va a salir cuál quiere mostrar. Como yo solo oculté una hoja, que era la hoja 13, entonces esa es la que me va a aparecer. Pero si hubiera ocultado 5 o 7 hojas, acá me van a salir todas y me van a salir cuál es la que yo quiero volver a como a sacar, a mostrar. Por eso es que no importa si se posicionan en esta o en esta, con que le den mostrar, ahí va a salir. Ya aquí no tengo nada para mostrar, porque ya tengo todas expuestas. Entonces me va a salir ocultar. Lo mismo, yo oculté la hoja 2. Cuando van a ocultar, sí es importante que se posicionen en la que van a ocultar, ¿verdad? Porque es la que Excel entiende que lo van a hacer. Cuando es mostrar, no, ahí sí no hay ningún problema, se posicionan en cualquiera. Mostrar y te van a salir. Vamos a ocultar otra para que vean. Ocultar. Ok, me posiciono aquí en la 1 si quiero. Clic derecho, mostrar y ve aquí me salen las 2. Le voy a dar la hoja 2 y la hoja 13. Ok, ya tengo aquí todo expuesto. Entonces es muy fácil ocultar y o mostrar hojas. Tal vez nos sirve. ¿Para qué nos puede servir? Tenemos tal vez muchas hojas como antes que agregué un montón de hojas, pero no necesito verlas siempre. Necesito tener la información ahí. Tal vez tenemos una fórmula linkeada. Linkeada es como conectada con otra hoja, pero si yo elimino esa hoja, se me va a mover todas las fórmulas que haya hecho o todas las funciones que estén relacionadas entre una hoja y otra, pero no me sirve estar viendo esa hoja, lo que hace es como quitarme campo, entonces la oculto, está ahí, me sirve, ahí está funcionando, pero no la estoy viendo. Entonces esa puede ser una función. Cuando tenemos muchas hojas, cuando estamos haciendo algún avance y lo vamos a dejar para continuar el día siguiente, le podemos ocultar. Ahí ustedes lo usarán como para lo que más necesiten. Ok, antes de ver cómo mover y copiar las hojas, vamos a ver cómo cambiarle el nombre a una hoja. Voy a quitar esta. Podemos hacerlo de dos formas. Me posiciono en la hoja que voy a cambiar el nombre y aquí donde dice hoja 1, doy doble clic y ya ahí puedo editar. Ve que todo se me pone así como en gris, como que no puedo, porque ya lo voy a, Excel entiende que voy a escribir algo. Entonces, vamos a ponerle a esa fórmulas, porque es la hoja donde vamos a ver las fórmulas ahora más adelante, y le doy Enter. ¿Cuál es la otra forma? Clic derecho y cambiar nombre. Entonces le voy a poner funciones. Y esta por último le voy a poner ejemplo.
Ok, entonces así cambiamos. Igual si lo quiero volver a cambiar, y voy a dar doble clic. A mí se me hace más fácil el doble clic, pero le pueden dar a cambiar nombre. Ok. ¿Cómo cambiamos el color? Ahí sí solo lo vamos a hacer con clic derecho, donde dice color de pestaña. No dice color de hoja, dice color de pestaña, pero es lo mismo. Acá le podemos poner cualquier color, igual que en las opciones de la letra, que hay más colores, pues quisiéramos. Pero voy a usar uno de los que esté aquí. Voy a usar este como anaranjado. Cuando estamos en en la hoja, perdón, no se va a ver bien el color, como que se ve medio blanco ahí, medio degradado, pero donde nos pasemos ya ahí se va a ver bien el color que le pusimos. A esta le voy a poner un verde y a esta le voy a poner un azul. ¿Ok? Entonces ahí ya le cambiamos el color, nos puede servir como, tal vez las ventas las vamos a tener como por códigos en una hoja de color anaranjada y los gastos en otra hoja de color amarillo. Y así nos vamos como que no nos vamos a perder tanto si tenemos tantas hojas y nos guiamos más por colores. Esa podría ser una utilidad. Ahora, yo quisiera tal vez que esta hoja de fórmulas, que se llama fórmulas, copiarla. Quiero duplicarla. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero vamos a ver cómo hacerlo en un mismo libro. Este libro, no sé si lo pueden ver, pero se llama Ejemplo Segunda Sesión. Acá está el nombre arribita. Quiero en este mismo libro copiar, duplicar esta hoja. Entonces, le voy a dar clic derecho en la hoja que quiero que se duplique y le voy a poner mover o copiar. Entonces, aquí me dice mover hojas seleccionadas al libro y me sale. Aquí a mí me salen tres opciones. Nuevo libro, que es como abrir un Excel nuevo, que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? El nombre de este libro que tengo abierto, que se llama Ejemplo Segunda Sesión, que es lo que vamos a hacer, porque yo quiero que quede aquí en este mismo libro. Y yo tengo otro libro abierto que se llama Libro 1 para enseñarles la otra forma de copiar a otro libro. Entonces le vamos a especificar a cualquiera. De forma predeterminada siempre me va a decir al mismo en el que estoy posicionada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ok, le voy a poner que la mueva. Si le pongo mover al final, lo que va a hacer es como si yo hiciera esto, moverla manualmente. Pero yo lo que quiero es una copia, entonces, a este libro, pero lo voy a poner aquí, voy a llenar la casillita, crear una copia. ¿A dónde? Al final. Le doy a aceptar y se me crea con el mismo título, con el mismo color, nada más que sale como el símbolo aquí de que es una segunda hoja y se me copió exactamente igual. Si tuviera fórmulas conectadas, también se van a copiar todas las fórmulas, todos los formatos, todo. ¿Ok? ¿Qué pasa si yo quiero copiar esta hoja a otro libro? Yo aquí tengo, tiene que tener el otro libro abierto. Yo aquí lo tengo abierto. Entonces me voy a la hoja que tengo, clic derecho, mover o copiar. Y en vez de poner que al libro, ejemplo, segunda sesión, le voy a poner que al libro que se llama libro 1. Es porque no le cambié el nombre, pero si le hubiera puesto segundo ejemplo, segunda sesión, así se va a llamar. Le voy a hacer que quiero una copia. Lo mismo pasa acá. Si yo le pongo mover al final y no le pongo una copia, se me va a desaparecer de este libro para moverse a la otra. Como cuando vimos mover celdas, que era simplemente como traspasarlas. Y otra cosa era copiar esas celdas y pegarlas en otro lugar, ¿verdad? Es lo mismo acá. Le voy a poner que crear una copia y antes de la hoja 1. Y acá se abre. Este no era el libro en el que estábamos era este. Pero se me copió la hoja a este otro. Ven que aquí no tengo las hojas que tenía en el otro. Y así puedo copiarlo. Si ya necesito copiar muchas hojas, yo les diría que mejor copien todo el libro desde la parte de afuera donde está en la carpeta guardado, ¿verdad? Pero si es una hoja que ocupan mover o una hoja que ocupan copiar, y mejor solo hacen la hoja en lugar de todo el libro y luego quitar todas esas hojas. Entonces, esa es, voy a eliminar esta. No la ocupo.
Esa es la forma de mover y copiar hojas, ya sea en el mismo libro o a otro libro. Puede ser muy útil si ya tenemos aquí toda una plantilla formada. Por ejemplo, esto yo hice acá y no lo quiero volver a hacer. Pues nada más copio la hoja, la duplico o la muevo a otro libro. Ok, ese será como el punto 1 de la personalización de las hojas de cálculo, el punto que les digo que bien pudimos haberlo visto la semana pasada, pero bueno. Vamos con el punto 2, que es el desarrollo de fórmulas y funciones, y aquí es donde está como lo pesadito de esta sesión. Si no entienden algo de lo que voy diciendo, o voy muy rápido, o se quedaron perdidas, me dicen, porque sí es importante que entiendan, estas son fáciles, pero las de funciones pueden que ya se complique un poquito. O sea, se entienden bien, pero si se quedan perdidas, no duden de una vez levantan la mano. Y yo lo repito si es necesario. Ok. ¿Qué vamos a ver de las fórmulas y funciones? Vamos a ver qué es cada cosa. Entonces, ¿qué es una fórmula? Las fórmulas son como ecuaciones, ¿verdad?, que realizan cálculos de los valores que están acá en la hoja, en la celda, en este caso. Yo voy a tomar 2 celdas para hacer cada cosa. Pueden tomar más, puede ser una selección, depende de los datos que tengan. Cuando escribimos una fórmula, debemos comenzar escribiendo la letra o, bueno, el símbolo de igual. ¿Cómo lo hago? Acá les traje mi teclado porque no encontré un teclado similar. Entonces les tomé foto al mío para que vieran. Ustedes ven que acá en el 0 está el símbolo de igual. Ese es el que lo ponemos, pero si yo por sí solo aprieto el 0, literal me sale el 0, no me sale el igual. En mi teclado yo tengo que apretar esta tecla grande que tiene como una flechita hacia arriba y el 0 para poder poner el igual. Supongo que en el teclado de ustedes debe ser parecido. No sé si está en el 0 también, pero ahí lo busco y supongo yo que igual va a tener que ser con la tecla grande. Entonces, vean que cuando yo pongo acá el signo igual, todo eso se pone como en gris, como cuando vamos a escribir y le damos doble clic, porque Excel entiende en este caso que vamos a meter una fórmula. No vamos a meter texto, vamos a meter números. Entonces, él se pone como en gris. Ya ahí es cuando podemos empezar a copiar. Perdón, cuando podemos empezar a formular. Otra forma, simplemente le pongo el más, que en mi caso es y no tengo que ponerle la tecla esta que creo que se llama Shift. No tengo que apretarla, simplemente con poner el más. Entonces, esa es otra forma, ya sea el símbolo de igual o el símbolo de más. A veces ya uno por costumbre usa el de más, pero sí les recomiendo que mejor usen el de igual por aquello de un cambio de signos que pueda interferir en el resultado. Entonces, por ahí está la cosa. Entonces, cuando hacemos fórmulas es como hacerlo de forma manual. Es sumar manual, restar y multiplicar manual. Aquí yo le pongo, aquí les puse la fórmula. Yo esta se los voy a pasar. Esta fórmula de cada una, de cada columna, cómo es que lo tienen que hacer. No tienen que escribir literal el B5 más el B6, ya vamos a ver que con solo apretarlo él se marca solito, pero para que se guíen por si lo quieren repetir ya en sus casos, ahí les va a quedar. Ok, ¿qué es una función? Bueno, fórmulas es esto, ¿verdad? Yo de estas 4 puedo crear infinidad de fórmulas combinando todas estas, pero es un más manual, es tedioso y puede salir mal dependiendo de si no usamos la regla de los signos, paréntesis, que ya se los voy a explicar más adelante, pero estas serían las fórmulas. Ahora, las funciones. Las funciones son ya como fórmulas detrás, digamos, pero predeterminadas por Excel. Por ejemplo, esta de promedio. ¿Cómo saca uno un promedio? Sumando todos los valores y lo divide entre la cantidad de datos que tengo. Entonces, yo puedo sacar este promedio manual. Yo puedo llegar y hacer aquí, voy a abrir un paréntesis. Puedo sumar más 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 y lo divido entre cuántos datos tengo, 4. Ese es un promedio, pero duré toda la vida pudiendo usar una función, perdón, que ya tiene Excel predefinida. Entonces, las funciones son fórmulas detrás, pero ya están hechas por Excel. Entonces, bueno que comprendan bien la diferencia, fórmula y función, para que comprendan muy bien como que el lenguaje que tiene Excel, de qué es lo que hace detrás
de esa función predeterminada. Ahorita la vamos a venir a ver. Entonces, bueno, aquí también para funciones empezamos utilizando signo igual o signo más, la misma cosa. ¿Cuáles serían las diferencias? Las funciones se crean a partir de fórmulas matemáticas, ¿verdad? Estas funciones se crean a partir de estas fórmulas, eso es lo que hay detrás, pero no podemos modificar estas funciones, ya estas funciones vienen a como vienen y así es como las tenemos que utilizar, y esa es una diferencia entre las funciones que yo aquí puedo sumar y multiplicar, o puedo restar y puedo dividir, o puedo combinar. Las funciones no, ya vienen de esa forma y ya, o sea, no las podemos cambiar. Podemos agregarle, por ejemplo, que yo a este promedio que saqué quisiera agregarle un 2, yo se lo puedo agregar, pero no estoy cambiando directamente la función de promedio. Entonces, esa es como una diferencia. Otra diferencia, las fórmulas son completamente personalizadas. ¿Por qué? Porque va a depender de lo que yo necesite. Tal vez ustedes no van a necesitar personalizar tanto las fórmulas, por eso me centré más en la parte de funciones, que les voy a enseñar bastantes. Pero a veces, dependiendo, digamos, de lo que uno estudie o en donde uno trabaje, o si uno está haciendo una planilla, por poner un ejemplo, tal vez usted va a necesitar sumar un valor y restarle otro y multiplicarle. Con las fórmulas yo lo puedo hacer porque se hace de forma manual, es más manual. Esa sería como otra diferencia. Las funciones me sirven como para algo más predeterminado, algo más general. Las fórmulas es algo más personalizado. Y la otra diferencia es que las funciones se utilizan valores conocidos como argumentos. Acá tal vez no, porque esta de promedio lo que hace es agarrar el rango. Digamos, esto que dice B4 a B7 es agarrar esto. Estoy seleccionando, que lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Cómo seleccionar. Pero si yo me voy más abajito, por ejemplo, esto, que ahora se los explico, no lo ven así tan raro, que dice B27 es mayor a 5000, es meta cumplida, todo esto son argumentos. Este es un argumento, este es otro argumento y este también. En funciones, simplemente vamos utilizando las celdas, no tienen un argumento como tal. Entonces, esas son como las tres diferencias principales entre fórmulas y funciones. Ok, entonces ya vamos a empezar de lleno con lo que es las fórmulas básicas, cómo hacerlas. Entonces, ya les expliqué, ¿verdad? Que a veces, dependiendo de la tecla en la que esté, tiene dos símbolos, en este caso los numéricos es del 1 al 0, pero también tienen, acá por ejemplo el 1 tiene un símbolo de exclamación, el 4 tiene símbolo como de dólar, que ese símbolo de dólar nos sirve para fijar celdas también cuando vamos a arrastrar fórmulas. El 5 es un porcentaje. ¿Cuáles vamos a utilizar? El 7, que es como es el slash, o sería la barra inclinada. El 8 y el 9 para paréntesis, podemos usarlo también. El 0, que tiene la barrita de igual. El más, si yo aprieto solo el más, digamos, esa es la tecla del más, pero ven que tiene como un asterisco. Esa es la de multiplicar, que lo hago con la tecla de Shift y apretando esta, se me hace el de multiplicar, que lo vamos a usar para la multiplicación. Entonces, ¿cómo empezamos a escribir una fórmula? Shift 0, en mi caso, o el símbolo de más. Voy a sumar el valor 1 y el valor 2, los que están acá en la columna B. Entonces, tengo ya aquí el signo igual. Ya Excel entiende, voy a empezar a escribir una fórmula. ¿Tengo que ir a escribir cómo se llama esa celda? No, no tengo que ir a hacerlo. Simplemente la aprieto y ya como que se marca. De hecho, ven que se marca como en un color. Eso sirve mucho cuando uno está sumando y restando o haciendo fórmulas más largas y usted ocupa saber cuál valor es cuál. Él se lo va marcando de colores diferentes todos. Estamos con la suma, entonces le voy a poner el símbolo más. Y voy a seleccionar el otro valor. Simplemente le doy clic y ya. Le doy Enter y ahí me va a salir el resultado. Importante, si están aquí, denle en Enter antes de ir a apretar otra celda, porque si yo voy a apretar otra celda, bueno, acá es que está como así.
pero digamos, yo voy a apretar otra celda y aquí tuviera un más, por ejemplo, y me la va a sumar. O cuando yo esté haciendo la selección y voy a apretar esta, ven que me cambia acá, no me está agarrando esta, porque yo no le estoy dando enter, no estoy terminando la fórmula que estoy haciendo, estoy apretando otras acá, entonces mejor la terminan, le dan enter y ya. ¿Qué pasa? A veces cuando uno está haciendo fórmulas, como que el Excel se queda pegado, digamos, a veces uno como que no se hace un mal movimiento, aprieta donde no tiene que apretar. Y no puede usted como salir de eso, como que se le queda pegado al Excel. No se asusten cuando eso les pase, eso pasa súper seguido, súper común. Simplemente le van a dar esta teclita que está en la esquina, que es la teclita de Escape, y ya ahí la fórmula como que se les va a, como que todo se le va a quitar, por así decirlo. Así le pongo aquí y le doy Escape, yo como que se quitó. Es como si hubiera dado Enter, porque no está quedándose pegado. Pero si se estuviera quedando pegado, me devuelve como donde yo había quedado y ya. Porque si intentan arreglarlo manual, nunca se puede, es muy difícil. Es como un errorcillo de Excel o de uno, nunca he sabido muy bien, pero si les pasa, no se asusten, simplemente le da Escape y ya. Ok, aquí entonces ya hicimos la suma. Recuerden la barra de fórmulas, acá es donde se va a escribir todo. Yo puedo simplemente posicionarme en la celda y empezar a escribir la fórmula, o puedo posicionarme en la celda y venir a escribirla aquí arriba, es lo mismo. Igual, donde sea que la escriba, va a quedar acá en la barra de fórmulas. Ok, eso es con la fórmula suma. Estoy haciendo dos valores, pero podrían ser más. Sin embargo, si necesito sumar tantos valores, mejor lo hacemos en una fórmula, ¿verdad? Que es en una función que es la que vamos a ver ahora. Resta, la misma cosa. Shift 0 para escribir el símbolo de igual. Aprieto el valor, le doy menos. Si yo quisiera, puedo escribir el nombre de la celda que quiero que reste. ¿Cuál es? Estamos en la C, fila 6, C6. Yo podría escribir C6 y me la va a marcar. O digamos que tengo una celda por acá en O para no irme, o allá en Z, y yo sé que es la Z3, la puedo escribir. O puedo irme a seleccionarla. Entonces, si la tengo aquí a la mano, mejor la selecciono. Si la tuviera muy larga y sé cuál es el nombre de esa celda, puedo escribirla también. Ok, esa la resta con el símbolo menos que está acá. El mío está acá. Multiplicación, la misma cosa. Siempre empezamos con el símbolo de más o de igual. Voy a multiplicar este valor 7. ¿Cómo lo hacía? En mi teclado es Shift y el que sale con el más, que tiene aquí el asterisco, por, y le doy la otra, y ahí me multiplica, 21. En división es lo mismo, pero vamos a usar la barra inclinada. Voy a dividir 20 entre 4, y ahí me da. Cuando estamos haciendo fórmulas, es importante traer a colación algo que vimos en la escuela o en el colegio, que era como la ley de signos, por así decirlo, que es Excel respeta, digamos, la preferencia que hay en esa ley de signos, era así, si no me equivoco, o el orden lógico de las operaciones. Entonces, si yo le voy a dar acá, por ejemplo, una fórmula más larga, 5 más 5 más la multiplicación de 7 por 3 más la resta de 10 menos 8. En mi mente yo estoy sumando esto y le estoy sumando el resultado de la multiplicación de 7 por 3 más el resultado de la resta, pero Excel no lo lee así. ¿Qué lee Excel primero? Siempre divisiones y multiplicaciones primero. Entonces me va a ir a multiplicar esto y de ahí le va a empezar a sumar todo y puede que no nos dé el mismo resultado. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a utilizar paréntesis para eso.
Eso va a depender mucho del que ustedes tienen que saber qué es lo que quieren sumar, restar, y qué es lo que quieren multiplicar y cómo quieren que todo eso se sume, ¿verdad? Pero digamos, yo quiero eso que yo estaba haciendo. Voy a abrir un paréntesis. Voy a sumar estos dos valores. Voy a cerrar el paréntesis para que se le entienda. Ok, súmame eso que está dentro de los paréntesis. Le voy a sumar el resultado de esta multiplicación. Entonces no lo voy a dejar al aire, también lo voy a meter en un paréntesis. 7 por 3, cierro el paréntesis, es muy importante. Y a eso le voy a sumar el resultado de esta resta. Igual lo voy a meter en paréntesis. Puede ser que en ocasiones nos dé, nos, de aquí es donde les digo que a veces como que se buguea, entonces nada más le dan escape y ya. Vieron que ahí ya eso terminó. Ok. Puede ser que en algunos casos sí nos dé lo mismo, pero tal vez no teníamos una multiplicación o una división, simplemente teníamos sumas y restas, entonces no iba a variar mucho el resultado. Pero si van a usar multiplicación o división, sí les recomiendo que mejor usen paréntesis. De por sí no se pierde nada usándolos y el resultado les va a dar a como usted lo quería que le diera. Si no, se le puede hacer ahí un mix y al final un resultado que no era el que uno quería y tal vez uno ni sabe cómo debería ser el resultado, entonces ni sabe que está mal. Entonces es importante tener presente como ese orden que Excel va a seguir. Igual todo eso está en el material que les voy a pasar. El material y la práctica se los voy a estar pasando mañana porque es un material más extenso. Ahora van a ver por qué, porque son muchas funciones, entonces se los paso mañana junto con la práctica. Si bien es cierto que esta es la última sesión, igual háganla y la podemos revisar, me la pueden enviar, porque esta práctica sí va a ser un poquito más difícil, ¿verdad? Entonces, igual me la pueden enviar, como hizo Josefina, ya sea al correo o al WhatsApp, o si ustedes dicen, no supe ni cómo empezar, hacemos una reunión, entonces no se preocupen que esta será la última sesión, ¿verdad? Ok, entonces, estas son las fórmulas básicas. Doña Fabiola, antes de que siga, por cualquier cosa, el grupo también se va a mantener abierto algunos días. Entonces, si alguna necesita ahí algo, nada más lo abrimos para que también puedan consultar por ahí. Ah, bueno, genial, entonces ahí tienen esa info también. Ok, entonces vámonos ya a la parte de funciones, que es la parte más bonita, me parece, ¿no? Más útil, les va a ser súper útil a ustedes. Tal vez viéndolo así por separado, ustedes van a decir qué utilidad tienen para mí, pero cuando lo vamos a ver ahorita en este ejemplo, van a ver que pueden servir demasiado. Y es súper versátil, digamos. Estas fórmulas las podemos, esas funciones las podemos combinar, les podemos agregar, les podemos quitar, no a la función predeterminada, ¿verdad? Sino ya en algún complemento. Recuerden que estas funciones vienen así y no podemos cambiarlas. Ok. Al igual que con las fórmulas, vamos a empezar escribiendo el símbolo de igual o de más. Y yo puedo escribir acá, en vez de tirarme de una vez a sumar o restar, como decimos en fórmulas, primero tengo que escribir la función. Vamos a ver primero la de promedio. Entonces, yo tengo aquí como si fueran unas ventas que yo efectué de lunes a viernes, digamos que hice 4 ventas cada día. Yo quiero saber cuál fue el promedio de esas ventas, no cuál fue la más alta ni cuál fue la más baja, sino ya sumando todas y sacándole un promedio, cuánto fue más o menos ahí la media de lo que yo vendí. Aquí hay algo. ¿Cuánto fue lo que yo vendí? Entonces, yo tengo dos opciones, como siempre, ¿verdad? Para escribir esta fórmula. Puedo escribirla como les dije ahorita aquí, ¿verdad? Ya la vamos a escribir. O puedo irme acá a insertar la función a la parte de la barra de fórmulas y puedo ir a buscarla. Aquí podemos ver, digamos, si yo pongo todas las fórmulas, todas las funciones, perdón, acá salen todas las que hay. Hay financieras, hay matemáticas, estadísticas, hasta ingeniería. Hay un montón. Entonces, tal vez buscarlas desde aquí pueda ser un poquito tedioso, por lo que yo les recomiendo mejor que dice aprendan el nombre, digamos, no es ningún nombre difícil para que lo escriban acá. El promedio se llama promedio. Si tuvieran la compu en inglés, creo que sale como from,
Entonces tienen que ver, dependiendo de la configuración de la computadora, en qué idioma esté, eso sí va a cambiar. Es importante que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a sacar un promedio de estas ventas que se efectuaron el lunes. Voy a escribir la función promedio. Aquí se me va a marcar, aquí tengo promedio sí, y estas de promedio sí es como limitar un poquito la fórmula. Por ejemplo, sáquenme el promedio si los dos números son mayores que tal, porque quiero solo el promedio de los números altos, o quiero solo el promedio de los números bajos, pero por el momento solo vamos a usar promedio. Yo puedo darle doble clic aquí y se me va a abrir el paréntesis, ven. Yo no puedo simplemente escribir, o sea, meter el rango de lo que quiero sacar el promedio hacia la parte de la palabra. Tengo que abrir el paréntesis para que me lo tome como ahí adentro. Si yo no le hago doble clic, simplemente agrego el paréntesis yo. Y recuerden la selección de celdas. Agarro todos los números que quiero. Si yo quisiera promedio de toda la semana, agarro todos los números, pero quiero solo el del lunes. Vamos a ir haciendo paso a paso. Como mi función ya termina ahí, yo puedo simplemente darle enter o puedo cerrarla con el paréntesis, no importa. Si fuera a escribirle algo a la par, por ejemplo, a ese promedio quiero agregarle 2000, por poner un ejemplo. Entonces sí es súper necesario cerrar. No lo puedo dejar al aire. Si yo quisiera agregarle 2000. Y eso fue lo que hizo, fue nada más sumar. Recuerden que el promedio solo era 3463 y yo le sumé ahí 2000 por sumarse, para que vean que podemos agregarle cosas a esa función de forma separada. Entonces ahí sí necesitaría cerrarlo, si no, simplemente puedo dejarlo así y él como que solito se va a cerrar. Entonces no hay problema en eso. Ok. Hay una forma de arrastrar todas estas funciones que vamos haciendo, o en este caso de las fórmulas, que es simplemente agregar, agarrar aquí esta esquinita donde ya se me marca como el más, agarro acá y jalo para todo esto. Y ahí ya salió el promedio de todos los días de la semana. Si ustedes vienen a verificar aquí, bueno, cuando se ponen en la celda y apretan el nombre de fórmulas, va a salir lo que usted marcó. Esa es una buena manera de saber si marcamos lo que tenía que marcar, ¿verdad? Entonces, yo puedo ir a sacar promedio por promedio, escribir promedio, abro paréntesis, y así. O puedo simplemente jalar la fórmula. Aquí es muy fácil porque yo no necesito fijar ninguna celda, ¿verdad? Entonces yo puedo simplemente correr la fórmula hacia un lado. Ahora en el ejemplo vamos a ver qué es fijar una celda y cuándo podemos, digamos, hacerlo. En este caso no estamos fijando, simplemente se me están corriendo los valores, estoy usando la misma función pero con los diferentes rangos. Entonces es una forma más fácil de sacarla, o pueden escribirla a mano, no hay ningún problema, como se les haga más fácil. Ok, recuerden que antes les dije que podemos sumar con la fórmula de sumar, nada más. Si tuviéramos dos valores, es fácil usar esto, ¿verdad? Nada más escribo aquí, igual esta celda más esta celda, pero si tuviera 20 valores, yo no voy a ir. Igual, a este escribo más, este, y así por 20 veces, jamás. Siempre hay una forma más fácil. Entonces, vamos a escribir el signo de igual. Se llama suma, la de sumar. Aquí también hay una que se llama sumar sí, que esa la vamos a ver más abajo. No está como en los contenidos, pero es importante. Más ahora en el ejemplo que lo vamos a ver. Abro paréntesis o le doy doble clic a donde sale suma. Y voy a también a marcar todos los valores del lunes. Entonces, ¿cómo interpretamos estos datos? El promedio. ¿Cuánto fue el promedio de mis ventas del lunes? 3.462. Hay unas más altas, hay unas más bajas, pero mi promedio es este. Pero ¿cuánto fue el total de mis ventas del lunes? Es 3.850, eso fue lo que yo vendí. Aquí también puedo arrastrar la fórmula hacia un lado. Puedo escribirla manual, acá está la formulita. Puedo simplemente hacer así. Y ya tengo el de cada día de la semana. Aquí yo podría sacar un promedio
en vez de por día de toda la semana. Digamos que yo hago recuentos semanales, marco todo. ¿Cuál fue mi promedio? 5.503. ¿Y cuántos fueron mis ventas de toda la semana? De lunes a viernes. 110.050. Esto es lo mismo a que si, de hecho lo vamos a hacer, a que si yo sumo esto, más esto, más esto, más esto, más esto. Es lo mismo. Aquí yo es porque lo sumé estos que ya estaban totalizados, pero yo no me voy a ir a sumar este más este y por todos estos números jamás duramos la vida. Entonces es mejor usar las funciones. Esto lo hago para que vean que no tienen que estar solo acá o en forma de lineal o en forma de columna, perdón. Pueden estar así también. Pueden ser más datos. Puedo seleccionar una gran cantidad de datos y que todos se sumen o que todos se promedien. Entonces acá tenemos ya los resultados de cada función. Acá lo puse así porque vamos a usar estos mismos datos, ¿verdad? Pero acá abajo, por ejemplo, ya vamos a usar solo un dato por día de la semana y así. Entonces, si lo ven así como para abajo, son estos mismos datos que estamos utilizando. Ahora, el máximo y el mínimo. ¿Para qué me puede servir? Quiero ver cuál fue el monto mayor que yo vendí cada día o el monto mínimo. Y luego vamos a ver que sacando el máximo y el mínimo podemos sacar un rango. Ok, mis ventas se mantienen en un rango de entre 5.000 y 10.000 colones, por ejemplo. Entonces, para eso me va a servir sacar el máximo y el mínimo. Así puedo yo conocer todavía mejor mi emprendimiento, mi empresa y demás. No hay mejor forma de conocer su empresa que registrando todos los movimientos y sacando todas estas sumas y promedios. Entonces, lo mismo, la fórmula de máximo se llama max, la fórmula de mínimo se llama min. No sé si en inglés cómo se llamará, pero si están empezando a usar funciones, mejor manténganlo en español, de que aquí dice no compro, que está en español. Entonces, le damos igual, max. Igual aquí siempre sale el max sí o el mínimo sí. Eso es como para meterle una condición a la fórmula. Sáqueme el máximo de los números mayores a 5.000 nada más. Sáqueme el mínimo de los números menores a 5.000 y así. Pero vamos a usar solo máximo, normal, sin condiciones. Abrimos paréntesis. Le voy a decir que todas las ventas del lunes, igual. ¿Cuál fue la venta más grande? 5.800. Y yo con simplemente ir a ver estos valores me doy cuenta de que es cierto. La venta más grande fueron 5.800. La mínima, vamos a ver cuál fue la mínima del lunes. Marco acá. 1.250. Es cierto, sí, aquí está. Aquí quedó ordenado como de mayor a menor, pero sin querer. Es cierto, mi venta más pequeña fue de 1.250. Entonces, yo voy a arrastrar la fórmula para que ustedes se vayan familiarizando con eso. Acá, de la esquinita que aparece como este cuadrito, me posiciono encima y me va a salir un más en negro. Hago clic y jalo. Eso es arrastrar la fórmula. Vamos a arrastrar acá la de min y lo mismo. Puedo ir a verificar a ver si lo que estoy haciendo está bien, pero si lo están haciendo así, probablemente lo estén haciendo bien. Es cierto, la venta más pequeña del martes fue 1.200. Puedo sacar un máximo semanal y un mínimo semanal también. Vamos a ver cuál fue la venta más grande de toda la semana. 15.400 fue el viernes y es cierto, ¿verdad? Con solo verlo. Y el mínimo, así, 1.200. Vamos a ver dónde quedó. Acá en martes fue la venta más pequeña. Entonces, ya yo conociendo mi mínimo y mi máximo, yo puedo hacer un rango. Así, con solo ponerlo, yo puedo decir, mis ventas se mantienen el lunes se mantuvo entre 1.250 y entre 5.800. No vendí menos de 1.250 ni vendí más de 5.800, se mantuvo en ese rango. Entonces, esa es una forma de saber cuáles son los parámetros de nuestras ventas, de nuestros ingresos, dependiendo de qué tipo de empresa sea, ¿verdad? Ok.
Vamos a ver ahora la otra función, que esta es solo si. Esta sí, yo la puedo usar aquí como está, que es sencillo, digamos. Ve que aquí solo estamos usando un valor. Yo le voy a decir, si este monto es mayor a 5.000, que es lo que dice aquí, ven que la boquita está para el lado de la celda. Si lo que tengo en la celda B27 es mayor a 5.000, aquí le abro otro criterio. Los criterios, recuerden que se llaman criterios. Los voy a separar por un punto y coma, si lo ven acá. Ya de forma predeterminada Excel se lo pone, pero a veces cuando metemos criterios en una función, a veces lo que pasa si lo estamos haciendo mal es porque no estamos dividiendo con el punto y coma. Eso es un error muy común. Entonces, ¿qué es lo que le voy a decir aquí? Si mi venta, digamos que eso fue solo una venta que hice cada día, si esta venta fue mayor a 5.000, voy a decirle a Excel que me devuelva la frase meta cumplida, porque mi meta tal vez era vender más de 5.000 ese día. Esta es la condición que se cumple, la que yo pongo a la par. Ya lo vamos a ver. Si no se cumple, que me ponga, si esto no se cumple, que sea mayor a 5.000, entonces meta no cumplida. Aquí lo puse solo una vez para no escribirlo 5 veces porque va a ser lo mismo. Entonces vamos a hacerlo. Esta función sí, yo puedo decirle que me sume, pero eso es meterle otra fórmula, perdón, eso es meterle una función a otra función y eso ya es más complejo. Entonces vamos a dejarlo de forma sencilla, simplemente usando el sí. ¿Cuándo lo podemos usar? Por ejemplo, acá, en esta suma, yo puedo decirle, si mis ventas totales del lunes fueron mayor a 10.000, que me tire meta cumplida. Y si no, meta no cumplida. De hecho, hubiera sido buen ejemplo hacerlo con el total pues ya la suma total, pero vamos a hacerlo no importa con esto. Entonces, cuando vayan a usar sí, mejor usen solo un valor para que no metan una función dentro de otra función y se les haga más complicado. O sea, háganlo como en pasos separados, por así decirlo. Entonces, Shift 0 para meter el igual. Abro la función sí, se llama simplemente así. Esta de sí conjunto es más complicada, entonces no la vamos a ver. Prueba lógica. Ve que aquí están los criterios. Él me va diciendo qué es lo que yo tengo que poner. Si no entendemos así, porque a veces uno por travesear ve otras fórmulas y otras funciones y no ven qué significan estos criterios, entonces nos vamos acá y ahí me lo va a decir. Aquí en prueba lógica es cualquier valor o expresión que pueda valerse como verdadero o falso. Y ahí si yo me pongo en verdadero y en falso, me va a decir como la descripción de cada uno. Entonces, yo lo voy a hacer desde aquí porque es una función que yo ya conozco. Si, abro paréntesis, entonces voy a decirle, si esta venta que hice el lunes es mayor, bueno, antes de ponerlo les voy a decir en el teclado dónde está estas comillas, están acá, al lado de esta teclita con flecha, debajo de la mayúscula. La mía, si solo la aprieto, pone la boquilla hacia un lado. Y si le pongo el shift, que era esta, y aprieto eso, la abre hacia el otro. Va a depender si le queremos decir mayor o menor, ¿verdad? Entonces, sí. Si esta venta que efectué el lunes, le voy a poner es mayor, entonces la boquilla va del lado de la celda. Voy a ponerle a 5.000. Digamos que mi meta era vender 5.000 ese día. Si esto se cumple, vamos a decirle si pasa, qué nos va a decir y si no pasa, qué nos va a decir. Ve que aquí dice valor sí verdadero. Ese sí verdadero es si se cumple lo que yo le estoy poniendo. Y este sí falso es si no se cumple esto que yo le estoy poniendo. ¿Cómo separar los criterios? Con punto y coma. En mi caso es la letra que les digo que es Shift y donde está la teclita de punto y coma al lado de la M. No sé, ustedes deberían de ir viendo en sus teclados todas estas teclas que yo les digo para que las vayan ubicando. Ok, sí, entonces vamos a decirle, si esto pasa, quiero que me diga meta cumplida. Voy a meter este criterio entre comillas. En mi teclado es Shift 2. Voy a decirle que me diga que la meta está cumplida y literal, eso es lo que Excel me da a devolver. Esa frase que yo le estoy poniendo. Lo cierro con comillas y ese fue mi criterio de si fuera verdadero. ¿Cómo lo separo? Punto y coma.
Ahora, si eso no se cumple, le voy a decir que me diga que la meta no está cumplida porque no vendí más de 5,000. Comillas y le voy a poner meta no cumplida. Yo aquí lo enfoqué como en sus negocios, pero esto puede personalizarse o variar dependiendo del contexto en el que estemos. Voy a cerrarle comillas y le voy a dar enter. Aquí me lo tiró. ¿Por qué? Porque esta venta que yo efectué el lunes sí es mayor a 5,000. Entonces sí cumplí la meta que yo le dije a él que me dijera, sí se cumplía. Voy a arrastrar la fórmula porque es lo mismo. Vean acá en el martes, meta no cumplida. ¿Cuánto vendí el martes? 1,200. No es mayor a 5,000. No cumplí la meta que yo me puse de que debían de hacer ingresos de 5,000 mínimos ese día. Aquí, en miércoles, sí se cumplió. Ven que cuando yo voy jalando la fórmula, digamos, aquí era la B27, pero cuando yo jalé la fórmula, aquí es C27 y ahí se va arrastrando hasta el F27. Yo lo pongo aquí, ven. Entonces, eso es como una forma de saber, digamos, aquí, yo lo hubiera hecho con el total, tal vez, que así es como lo vamos a ver en el ejemplo. Si yo quisiera ver cuáles son las métricas de mi negocio y demás, eso es como una buena forma. Eso solo usando sí. Como ustedes pueden ver, aquí no se sumó, no se restó, no se hizo nada. Simplemente fue decirle, de este valor, devuélvame esto. Y si no pasa, devuélvame esto otro. Pero yo bien hubiera podido decirle de una forma más complicada, digamos. Sí. Si la suma, si la suma de todo esto es mayor a 15,000, separo criterio, meta cumplida, separo criterio, si no, meta no cumplida, cierro criterio. Cuando Excel tira eso, a veces es que hay que cerrar paréntesis, entonces nada más le dan que sí y ya le cierro el paréntesis. Ok, si yo sumo todo esto que sume ahí, que como les digo, pueden hacerlo por pasos separados, que es mejor. Me da 25,600. ¿Mayor a 15,000 que yo le puse aquí? Sí, por eso me está diciendo que la meta está cumplida. Esto fue porque yo quise relacionar estas dos funciones. Metí la suma en la fórmula de sí para que me diera esto, pero yo bien pude haberlo hecho de forma separada. Primero sumo esto y luego le pongo, si este valor es mayor a 15,000, entonces meta cumplida y si no, meta no cumplida. Pero para eso hay una que se llama sumar sí, nada más que ese fue el ejemplo. Pero digamos, pudo haber sido promedio. Si el promedio era mayor a tal, que me diera meta cumplida. Entonces, para no se compliquen, porque a veces puede ser enredado, háganlo de forma separada, pasito a pasito, no poniendo los totales, ya sea de su suma, de su promedio, de su máximo, mínimo, el rango, como quieran, y lo van poniendo. Entonces, pero para eso hay una que es de sumar sí, que es más fácil, como que mezcla estas dos. ¿Ok? Lo bonito de esto es que uno le pone como lo que quiere que diga, entonces le devuelve literal lo que uno le pone. Entonces ahí puede ser cualquier frase, cualquier cosa que uno necesite. Ok, vamos entonces con una fórmula de contar y contar sí. Esta función de contar, perdón si a veces digo fórmula, es que uno está muy acostumbrado a decir fórmula porque uno los confunde, digamos, de la palabra, pero realmente son diferentes. Es función. Esta función de contar no es que me van a ir a sumar estos valores, si yo le marco esto, sino que me va a contar cuántos, digamos, no me va a sumar lo que tengo dentro de las celdas, me va a contar cuántos valores tengo. ¿Cuántos valores tengo aquí? 4. ¿Cuáles? 5,800, 4,300, 2,500 y 1,250. Aquí, ¿cuántos tengo? 5. Aquí, 2. No es la suma de esto, para eso usaba la función de suma. Esta es de contar. ¿Para qué me puede servir? Me puede decir usted, sí, tal vez yo tengo aquí un montón de ventas para abajo, pero no sé cuántas son. Le voy a poner que me cuente cuántas son esas sumas, cuántas son esas ventas que hice para saber
cuántas ventas realicé cada día. Entonces eso es simplemente contar. Yo puedo ir y decir aquí 1, 2, 3, 4, 5, 4. 1, 2, 3, 4 y ya. Pero ¿para qué lo voy a hacer manual si hay una función que me lo hace por sí sola? Y también tenemos la de contar sí, que es parecida a la de sumar sí. Entonces, vamos a decirle contar. Si yo vengo acá y busco en insertar función, esta fórmula iba a estar, pero más fácil escribirla 1. Abro paréntesis y le voy a decir que me cuente todos los valores de B34 a B37. ¿Cuántos son? 4. Es cierto, sí, porque yo tengo acá 4 filas en la columna B que tienen valores. Si tuviera aquí un valor en 0 en medio de estos, no me lo va a contar porque solo me va a contar donde tenga valores. Para eso hay otra que se llama contara. Esa contara me suma, así sea que tenga ceros, así sea que tenga palabras, suma todo lo que haya, todo lo que esté rellenando la celda. Pero esa casi no se utiliza, entonces vamos a ver mejor contar y contar sí, que puede ser de más utilidad. 4 valores. Voy a arrastrar la fórmula, como ya les enseñé. Y vamos a ir a verificar si es cierto. Ve, a veces sale esta como, ¿cómo se llama? Como esta advertencia, le podemos dar omitir. A veces es como que Excel siente que la fórmula que hice acá, la función que hice acá no es igual, pero muchas veces es como una advertencia, no es que uno lo está haciendo mal en realidad. Ah, bueno, vean, de hecho no, sí, acá me está diciendo si es mejor lo hacemos por separado. Acá estaba tomando de B34 a B37, sí, y acá me está dejando este valor por fuera. Entonces vamos a hacerlo manual. Contar. Marcamos el rango. Igual. Hay 5 valores, sí. ¿Cuál? 1002, 450, 4500, 6850, así hasta 8800. Son 5 valores y yo cuento. Acá, contar. 2 valores, sí. Y si yo me voy acá hasta el final, me va a decir aquí son 3, aquí que es 1. A simple ojo lo podemos ver, pero si tenemos muchos números, tal vez no vamos a ver a ciencia cierta o calcular cuántos son. Para eso tenemos esta formulita. Ok, esta era la de contar. Contar sí, siempre que diga sumar sí, contar sí, máximo, ese sí es una condicional, es la que yo le voy a decir, sí, sume esto, pero, o cuente esto, pero sí pasa esto. Esta es la condicional. Entonces, contar sí, donde yo lo abra, ahí me va a decir rango. El rango es celdas que quiero que cuente. Punto y coma para separar los criterios. Y ahora sí, esa es ahí donde voy a meter la condición. ¿Qué quiero yo que sea la condición para que me cuente esos valores? Aquí voy a ponerle que cuente, de hecho aquí arribita está, ¿ven? Que cuente si son mayores a 5000 nada más, que me cuente las ventas, no que las sume, que las cuente. ¿Cuántas ventas son mayores a 5000? Lo voy a meter igual que cuando vimos la de sí solita, la voy a meter entre comillas. Y le voy a poner la boquilla hacia el lado de 5000. Recuerda que la boquilla va abierta como hacia el lado donde yo quiero que sea mayor, ¿verdad? Si yo hubiera puesto primero 5000 y le pongo la boquilla para el otro lado, es lo mismo, porque estoy cambiando la boquilla. A uno en la escuela le dicen la boquilla del lado derecho es mayor, pero no necesariamente, depende de donde uno ponga el valor, el criterio, ¿verdad? Entonces voy a decirle que mayor a 5000, cierro las comillas, voy a cerrar el paréntesis, entonces, ¿qué le estoy diciendo acá? Tenemos que ir entendiendo un poquito el lenguaje de Excel. ¿Qué le estoy diciendo? Que de este rango me cuente los valores sol mayores a 5000.
Aquí, no, perdón, menores a 5.000. Entonces, ¿cuáles son menores a 5.000? El 4.300, el 2.500 y el 1.250. ¿Y cuántos son? Son 3. ¿Es cierto lo que se me está diciendo? Sí, es cierto. Vamos a intentarlo acá. Como les digo, como estas eran más largas, las escribí solo una vez. Pero es lo mismo para todas. Ese contar sí no es así pegado, ¿verdad? Contar sí es contar punto sí. Abro. Ok, estos. Le pongo el criterio. Entre comillas. Ok, entonces si estos son menores a 5.000, porque verdad, la boquilla está al lado de 5.000, o sea, 5.000 es el más grande. Entonces, si estos son menores a este número, que lo cuente. ¿Cuántos números acá son menores a 5.000? ¿O cuáles son? Los 1.200 y los 4.500. Esto está bien. Pues así lo podemos ir haciendo. Aquí vamos a hacer igual con 5.000. Para que si usen la misma fórmula para todos cuando lo estén haciendo. Marco el rango. Yo aquí podría marcar también todo esto, ¿verdad? Eso es lo que lo estoy haciendo por día. Pero yo podría hacerlo mensual, semanal. Todo va a depender. Ahorita vamos a ver que la de sumar sí es casi que lo mismo, pero nada más que en vez de contar los valores los va a sumar. Eso es más útil todavía. Importante siempre cerrar comillas. El paréntesis, como les dije antes, no tanto, pero las comillas sí, porque es a criterio. Entonces sí es importante que la cierren. La selección era solo uno, entonces lo marco solo uno. ¿Ok? Aquí tenía valores menores a 5.000, no los tenía porque la única venta que hice el viernes fue de 6.850, entonces no tuve ventas menores a 5.000. Aquí yo le puedo decir, no, cuénteme solo las que hice mayores a 5.000, solo quiero saber ventas más grandes, entonces ahí le puedo dar que me cuente esas. Eso es como un recuento, no es una suma, ¿verdad? Pero acá en sumar sí le vamos a decir que nos sume los 5.850, los 4.300, 2.500 y 1.250 si pasa el criterio que yo le ponga. Entonces, igual, sumar puntos sí. Este sumar sí conjunto es cuando tenemos ya como muchos columnas y filas y demás. Entonces ocupo como decirle sumar si esta columna a esto, sumar si esta columna a lo otro. Entonces es como una fórmula más, una función más larga. Pero vamos a usar la normal, la de sí. Abrimos y vamos a decirle este rango. Recuerden que este era un rango de celdas, lo vimos la semana pasada. Punto coma para meterle el primer criterio. ¿Cuál va a ser mi criterio? Por ejemplo, que esas ventas sean mayores a 2.000, ya no menores como lo pusimos aquí, ¿verdad? A 5.000, sino mayores. Y lo voy a meter también entre comillas. Poniendo comas. 2.000, cierro comillas y le doy enter. Como pueden ver, ya no me tira un 1, un 2, me tira un número. ¿De qué? De todos los montos que son mayores a 2.000. ¿Podemos ir a sumarlo manualmente para ver si es cierto? Sí. Entonces, ¿cuáles son los montos mayores a 2.000? El 2.500, el 4.300 y el 5.800. Y ven que es cierto. ¿Cuál número de abajo excluido? El 1.250, porque ese no es mayor a 2.000. Entonces tenemos que entender muy bien qué es lo que le estamos diciendo, porque Excel, lo que nosotros le pongamos, eso es lo que va a entender y de ahí nos va a devolver. En este caso sí está sumando, entonces siento que esta fórmula de sumar sí puede ser todavía más útil para que ustedes se pongan como tal vez un parámetro de, digamos, cuál es el número, siempre mi número meta. Yo el que he usado en todo este ejemplo ha sido 5.000, ¿verdad? Si mi meta llega a 5.000 o es mayor a 5.000, entonces sí es la meta cumplida.
dependiendo de si ustedes tienen como esas estrategias o esas métricas en sus negocios, les va a servir. Ok, aquí nada más le voy a dar a arrastrar la fórmula porque como no tengo la misma cantidad de valores en todos, ¿verdad? Aquí tengo 4 valores y aquí también y en todos, entonces lo puedo jalar. Y aquí podría ir a verificar si cada una de estas es cierta. Aquí, ¿cuáles valores tomarían? Vamos a hacer suma, ya que están juntos. Suma. ¿Cuáles tomaría? Del 4.500 al 15.400. ¿Por qué? Porque la de 1.200 es menor a 2.000 y yo le estoy diciendo que solo los mayores a 2.000. Y así podría ir a verificar todas. Si yo verifico una y está bien y jalé la fórmula y tengo la misma cantidad de datos, es casi seguro de que todas están bien. Y les va a ir a revisar si estamos haciendo bien la fórmula, porque la función, porque para eso la estamos usando, ¿verdad? Para no ir a hacerlo manualmente. Entonces, hay que hacerlo aquí con calma, ver que lo estamos haciendo bien para confiar en esos resultados que nos dan y no ir a verificar. Eso de verificar es para que lo hagan en la práctica, porque si ya están metiendo muchos datos, confíen en lo que ustedes están haciendo. Entonces, estas eran como las funciones que para mí son las básicas, las principales. De ahí ya ustedes pueden montar un montón más. Ya ustedes pueden usar el sumar sí con el promedio, sí con el mínimo. Ya ahí pueden combinar todas las funciones. Entonces, las más importantes, suma, promedio, mínimo y el máximo, sí, contar, contar sí. Y la más importante para mí, sumar sí. Y sumar solo también es muy importante. Me parece, la vamos a utilizar mucho. Ok. Antes de pasar al ejemplo, ¿tienen alguna duda de la parte de funciones? ¿O ahí me ocupan un poquito más de tiempo para procesarlo? No sé, me dicen si tienen alguna duda para ya pasar al ejemplo. Ok, igual si les surge una duda me dicen, ¿verdad? Vamos al ejemplo. Voy a meterlos un poquito en el contexto. Esta es una marca que se llama Maricielo y tiene aquí el registro de ventas del mes de noviembre. Lo que llamamos de noviembre, digamos a 15 días. Entonces, desde el 1 de noviembre del año en que estamos hasta el 15 de noviembre tiene aquí las ventas que ha efectuado. Tienen esta columna. Todo esto ya aprendimos a hacerlo, ¿verdad? La semana pasada. Aquí tiene todos los productos. El primero hizo una venta de una blusa, también, bueno, hizo 2 blusas, un pantalón. El segundo, el 2 de noviembre, solo vendió una pijama. El 3 de noviembre vendió 2 vestidos, por acá están. 5 de noviembre un vestido y una pijama. Ahí puse venta por venta porque le vamos a aplicar como un descuento. Y así sucesivamente. Acá el 9 de noviembre hizo 4 ventas, 2 blusas, un pantalón y una pijama y así sucesivamente. Acá puse una fila para totalizar y vamos a suponer que en el mes de noviembre las blusas tenían un 10% de descuento y las pijamas un 5%. Solo esas dos, o sea, no, el precio no va a ser el mismo, ¿verdad? Porque esta blusa valía 7.500, por ejemplo, y esta 6.300. Pero para todas las blusas yo le voy a aplicar un descuento del 10%. Igual las pijamas, todas van a tener un monte diferente, pero el mismo descuento para todas las pijamas independientemente de los precios. El resto lo voy a poner que es 0% de descuento porque no lo voy a aplicar el descuento. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero ver? ¿Cuánto fue ese monto del descuento? Porque luego quiero sumar en total cuánto descuento ofrecí, cuál sería mi pérdida, por así decirlo, ¿verdad? Y quiero ver cuál es mi ingreso neto ya quitándole ese descuento al precio de la blusa. Vea ya aquí todo lo que vamos a hacer. Vamos a relacionar con solo las fórmulas básicas de suma, resta, multiplicación y división. Vamos a hacer todo esto. Vea que a veces no se necesitan ni funciones. Podemos hacerlo bastante manual. Para totalizar, yo sí voy a utilizar la de suma. Aquí vamos a hacer unas métricas, pero es porque así está el ejemplo. Pero vean que con solo sumar y restar y multiplicar ya ustedes pueden hacerlo todo. Ok, vamos a ver cuánto fue ese descuento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Signo de igual. ¿Cómo aplico yo un descuento? El precio, ¿verdad?
por el 10%. Y le voy a dar igual. Permítame un momentito nada más. Listo. Ok. Acá le calculé cuánto fue el descuento que yo le di a esa clienta, por ejemplo, al comprar el pantalón. Acá, este fue el descuento que yo le di, ¿verdad? Yo no voy a ir a hacer multiplicación por multiplicación. ¿Por qué? Porque yo les enseñé que podemos arrastrar esta fórmula. Vean que los datos llegan hasta la fila 35, ¿verdad? Yo puedo llegar y hacer esto. Jalar la fórmula hasta esta última línea. Y ahí se me va a hacer todas las multiplicaciones de los descuentos que di. Por ejemplo, aquí no hay descuento porque los pantalones no tenían descuento. Y así, ¿verdad? Hay unos donde sí. Aquí, por ejemplo, era una blusa, tenía un 10. Aquí era una pijama, tenía un 5. Pero también, en lugar de irme hasta abajo, puedo nada más darle doble clic acá. Y él mismo se va a ir hasta el último valor. Si yo tuviera aquí más para abajo, pues se va más abajo todavía. Entonces podemos hacerlo de esa otra forma, arrastrando hasta abajo o dándole doble clic. Ahora, ya yo tengo cuánto fue el descuento que yo ofrecí, que yo otorgué, perdón, por cada blusa, por cada pijama que yo vendí. Todos los precios son diferentes, por eso todos son diferentes. Si todas las blusas valieran 5.000 y yo doy un descuento de 10, pues todos los descuentos van a ser de 500, ¿verdad? Pero como todos los precios son diferentes, me están dando distinto. Ahora, aquí usé multiplicar, vamos a usar ahora restar. ¿Por qué? Porque yo quiero ver del precio que yo tenía y el monto del descuento que yo otorgué, cuánto fue al final lo que la clienta me pagó, cuánto fue lo que yo recibí. Voy a darle igual. ¿Y qué es lo que tengo que restar? Entonces, el precio menos el monto del descuento. Al final, ¿cuánto me dio la clienta en ese momento que yo le cobré? 6.750. No voy a ir a hacer una por una. Voy a decirle que baje. Aquí, por ejemplo, el precio va a ser el mismo, ¿verdad? 9.800 porque no hubo descuento. Y así para abajo. Lo que yo les decía de fijar la fórmula, digamos que yo en lugar de haberle puesto acá el 10%, el 0, el 5 y así, digamos que yo hubiera puesto aquí descuento por blusa, 10%, descuento por pijama, digamos que yo tuviera una tabla de descuentos, 5%. Pero yo solo lo estoy escribiendo una vez. Entonces, yo voy y multiplico, lo voy a hacer aquí a la par. Este monto, digamos que le voy a aplicar un descuento a todo para hacerlo más fácil. Y yo digo que el descuento del 10%, digamos que ese mes todo tenía un 10%, para no complicarle la jugada porque no quiero que se me confunda. Ok. Descuento mes noviembre. Ok. ¿Qué era fijar una celda? Yo voy a fijar este descuento para jalar la fórmula y que todo se vaya a multiplicar por ese 10% de descuento. ¿Cómo fijo esa fórmula? Antes de la letra voy a poner el signo de dólar que lo hacía con Shift 4. Y antes del número también lo voy a fijar porque no quiero fijar solo la columna, quiero fijar también la fila, toda la celda. Entonces lo voy a hacer aquí. ¿Ve? Como encerrando la letra, por así decirlo. Entonces, antes de la letra y antes del número, fijo esa celda. ¿Eso qué significa? Si yo jalo esta fórmula para abajo, todo se va a ir multiplicando por esa celda, pero ¿qué me va cambiando? El precio. Esta sí se va corriendo hacia abajo. Solo estoy fijando esta 37, que es mi descuento. ¿Qué pasa si yo no la fijo? Ya van a ver que se van a dar cuenta de que no la fijaron, porque vean lo que pasa. No solo se va a ir corriendo la columna de precio, sino que se va a ir corriendo esto para abajo. Entonces, ¿cuál es la que sigue después de la 37, la fila 37? La 38. ¿Y qué hay? Cero, no hay nada, digamos. Entonces no se va a multiplicar bien.
Vean si yo, ve. Y de hecho se pueden ir a la barra de fórmulas a ver qué fue lo que salió mal. Y ok, sí, multiplicaron el precio. ¿Y E38 qué era? Esta. Ah, sí, pero es que ahí no tengo valores. Me voy a ir a esta, a ver qué salió mal. Es que raro, se multiplicó el precio. Donde yo bajo, está multiplicando esta celda. Entonces, espero que me esté entendiendo el concepto de por qué tengo que fijarla. Aquí sí me salió bien porque sí la hice, fue la primera y lo puse por el monto que era, pero no la fijé. Entonces me va a pasar eso. Entonces de fijo que se van a dar cuenta si no la fijaron. Igual, si se les hace más fácil, este, poner así como yo los puse, descuento por descuento, pues ustedes verán cómo hacerlo, ¿verdad? Pero eso es una forma más fácil de fijar una celda cuando tenemos como muchas columnas y filas y quiero meter solo, digamos, solo multiplicarlo por una celda en particular. Entonces esta es una forma de hacerlo. Ok, ya aquí tengo eh, mis totales, ¿verdad? Bueno, mis montos por cada transacción que hice. Yo quiero ahora ver cuánto fue esa venta total sin el descuento que yo apliqué. ¿Cuál sería el precio? Porque esas son todas las transacciones que yo hice. Entonces vamos a usar suma. No voy a ir a sumar venta por venta, voy a sumar todo el rango de precio. Le voy a dar enter. Yo en total, ya aquí yo le había puesto un formato, solo que no se veía porque no tenía números. Aquí eran 241.100. Eso fue todo lo que yo vendí sin tomar en cuenta el descuento. Ahora, quiero ver cuánto fue el total, la suma total de los descuentos que yo apliqué. Voy a darle suma otra vez, pero voy a sumar solo los descuentos. Entonces, columna del descuento. En total, yo regalé, por decirlo de una forma, perdí al momento de dar descuentos 6.990. Ahora, ¿cuál entonces fueron mis ventas netas sin ese descuento que yo apliqué? Podría simplemente hacerlo así. 241.100 menos este monto, 234.110, o puedo sumar todos estos montos que yo saqué antes, que era ya sin el descuento. 234.110, ¿verdad? Me iba a dar lo mismo. Entonces, ya aquí yo logro registrar cuánto fue que vendí, cuántos descuentos apliqué, cuáles fueron mis ventas totales. Esto es porque el ejemplo era con descuentos, pero bien podría ser cuáles fueron mis ventas y cuáles fueron mis gastos, cuáles fueron mis costos de mantenimiento, mis gastos fijos. Puede ser muchas formas, ¿verdad? Eso supe como por el ejemplo. Entonces, vamos a sacar algunas métricas. Si no entienden algo de acá, me dicen, "Vea, aquí no sumé porcentajes porque no era necesario, entonces solo sumé estas tres. Vamos a ver cuál fue el promedio de mis ventas. Aquí no vamos a hacer ese montón de líneas, va a ser una sola línea, ¿verdad? Ok, vamos a sacar un promedio de todas mis ventas de noviembre. Ya la vimos, ¿verdad? Esa función. Promedio de todas mis ventas. Igual, al final el promedio, el monto promedio que yo vendí fue 8.037. Podría decir que casi todas mis ventas anduvieron en un monto cercano a esto, algunas más, algunas menos, pero esto fue como el promedio. Quiero ver cuánto fue más o menos el promedio de mi descuento. Igual, promedio del monto del descuento. ¿Ok? Todos mis descuentos, si yo voy a ir a fijarme aquí no va a haber ningún monto de 233, ¿verdad? Hay unos más grandes, hay unos más pequeños, unos montos más grandes y más pequeños, pero eso fue más o menos la media por donde anduvo el descuento que yo di. Ok, vamos a sacar cuál fue el monto máximo de mis ventas. ¿Cuál era esa función? Max de mis ventas, ¿verdad? Aquí donde dice precio. Yo le puse precio, pero puedo haber puesto ventas también. Vamos a ver todas estas. Dice que la venta más grande fue 15.400.
Vamos a ver, acá hay un 15.400, hay un monto más grande que ese, no lo veo, ¿verdad? Aquí me está diciendo el máximo es ese. Vamos a aplicar el mínimo. ¿Cuál? Por precio. Igual. Y mi venta más pequeña fueron 3.000. ¿Cuál es mi rango? Entre 3.000 y 15.400 mis ventas. Otra forma como de interpretar el rango, pero para mí es más entendible entre 3.000 y 15.400, pero yo también podría decir que mi rango es la diferencia de estas dos. Y ese es mi rango, digamos, 2.400. Pero yo siento que se entiende más decir entre 3.000 y 15.400 para no complicarnos. Ok, entonces, ¿qué le voy a decir? En esta meta de ventas, recuerda que sacamos un total, 241.100. No voy a ponerlo en descuento porque digamos que el descuento es una situación particular que yo metí ahí una condición. Voy a tomar este porque al final esto fue lo que vendí últimamente. Recibí menos por los descuentos, pero esto fue lo que vendí. Entonces me voy a basar en esta suma. Voy a decirle, digamos que yo tenía de meta que en estos 15 días de noviembre vender 100.000 colones. Era mi meta como empresa. Entonces voy a decir sí, abro paréntesis, de 35 es mayor a 100.000, entonces le voy a poner meta cumplida. Separo, le voy a poner entonces cuál es como el comentario que quiero que me diga si no lo logré. Meta no cumplida. Cierro. La cumplí, sí la cumplí. ¿Por qué? Porque 241.100 es mayor a 100.000, ¿verdad? Voy a acomodarlo acá. Ok, y voy a encerrar esto con bordes externos. Ok, y estas serían como mis métricas. Vean, con esas fórmulas y con esas funciones que vimos hoy, todo lo que le podemos sacar al negocio, toda la información que podemos sacar, solo usando estas que son las más básicas, porque hay fórmulas súper complejas y podemos como concatenar fórmulas que es todavía más complejo, pero no es necesario, porque con estas que son súper básicas podemos sacar ya mucho. ¿Ok? Entonces, este era como el ejemplo que yo les traía para enseñarles fórmulas y funciones. Vamos a al último tema, la última parte, ya para descansar de tanto número. La impresión en Excel. Ya yo hice esto, ya yo pasé a un Excel toda mi información del mes, de la semana, del día, como queramos verlo. Ya yo saqué mis métricas, mis totales, y ahora quiero imprimir esto o quiero guardarlo en un PDF en la compu. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a imprimirlo. No es literalmente imprimirlo, pero es como una forma de decir, de guardarlo. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer? Acá donde dice archivo, imprimir, ahí es donde lo vamos a guardar, pero que dice como imprimir como PDF. Entonces, yo puedo simplemente sin seleccionar nada, así como lo hice, ¿verdad? Aquí así normal, ir a darle archivo y a imprimir, y aquí lo acomodo. Aquí le voy a decir que me guarde una copia de cada hoja. Acá está, las dos, ¿verdad? Las últimas dos. No me cabe todo en una sola hoja, entonces él lo tira como a otro, pero eso ya lo vamos a ver. Acá me va a decir la configuración. Imprimir hojas activas, o sea, en la hoja en la que yo estaba posicionada, en esa última, imprimir todo el libro, que era desde lo que les estaba enseñando de fórmulas y funciones, como no cabe, ve que lo acomoda como puede. O le voy a decir que es solo la selección. Yo ahorita no tengo nada seleccionado, entonces aparece en blanco. Ya vamos, es más fácil si uno lo selecciona. Ok, intercaladas, es como que se vayan acomodando en el orden en el que iban. Este siempre es mejor dejarlo en intercaladas. Orientación de la página, de la hoja, perdón. Así está vertical. La puedo poner en horizontal hacia el otro lado. Y le puedo poner el tipo de hoja.
Este A4 es como la hoja literal de papel que uno tiene en físico, pero aquí hay hoja carta, hay tabloide, que son como hojas más grandes todavía. Aquí no se ve muy bien porque no hay datos. Voy a ponerle hojas activas para que lo vean. Por ejemplo, ven, esta hoja es mucho más grande. También es por la orientación que está en horizontal. Ahora, si pudiese en vertical, no me cabe todo, pero esta tabloide es como la más grande, la hoja más grande que hay. Entonces, aquí está el tipo de hojas. Estas son como las que tenemos, son como 10 hojas más o menos. Y aquí me dice como las dimensiones de la hojita. Márgenes, eso es como cuánto espacio vamos a dejar, digamos que no quede pegadito, pegadito, pero podemos hacerlo más estrecho. Entonces va a quedar como más arrimado a las orillas. Y sin escalado, que es como ajustar, digamos, aquí las columnas en una página, las filas en una página también, por ejemplo, vamos a ponerlo en vertical. Vamos a ver si lo ajusta. A veces es tan largo que no lo puede ajustar, pero vamos a ver si lo ajusta. Ok, ven, metieron todas las columnas en una sola página. Se ve chiquititico, pero donde uno lo guarde ya no se ve tan pequeño. Ok, esas son como las configuraciones de imprimir. Vamos a hacerlo primero por selección. Ustedes vieron que yo podía imprimir todo el libro, ¿verdad? Todas las hojas. Yo tengo aquí 20 hojas, me va a tirar imprimir 20 hojas. Pueden ser solo las hojas activas, o sea, la hoja donde yo esté posicionada en ese momento, o puede ser las selecciones. ¿Qué son las selecciones? Aquí en esta hoja yo voy a seleccionar esto. No tengo que apretar nada, simplemente sin apretar aquí ninguna otra celda, muevo a la otra parte y ahí ya quedó seleccionado, ¿lo ven? A esta le voy a poner que quiero todo esto que hicimos. Y a la del ejemplo, solo esto. Ya tengo seleccionado, ¿verdad? Todas las hojas. Me voy a ir a archivo. Se me hizo acá imprimir. Y le voy a poner que es solo la selección. Solo las cosas que seleccioné. Vamos a ver, el libro. Ok, si no, cuando pongo selección se me va a ir, pero por hoja. Entonces, recuerde que que no será la primera hoja. Ah, ok, sí, voy a ponerme la primera hoja. Ok. Pero ¿por qué? Dame un momentito. Ujú. Y ahora sí, es que la imagen estaba metida en esta parte donde yo estaba seleccionando. Entonces, por eso como que todavía la agarraba. Ok. Imprimir. Solo la selección. Entonces, de que me excluye la imagen que yo tenía, porque le estoy diciendo que solo la selección va por hojita. Y así en todas. Se me va a hacer solo lo que seleccioné. Igual acá, solo lo que seleccioné y demás. Yo no voy a imprimir esto porque esas son las fórmulas que vimos. Pero es una manera para que ustedes vean que si yo tuviera aquí más datos que no quiero que salgan, por ejemplo, que quiero que salga solo esto y no todo el resto, entonces nada más selecciono esto, voy y lo imprimo. Ok, vamos a imprimir esto que era como ya el resultado de todo lo que vimos. Voy a pasar esto, vamos a ver si donde lo paso, no sé. Voy a pasarlo al final. Vamos a ver si no se cambia. No, todo bien. Ok, voy a imprimir esto. Quiero dejarlo en una hoja o quiero imprimirlo para tenerlo en físico también. Voy a seleccionarlo para que no me agarre toda la hoja, ni todo el libro. Imprimir. Imprimir selección. Esta hoja me parece que es demasiado grande para lo que necesito. Entonces voy a cambiarla a una más pequeña. Vamos a ver si la carta me funciona. La carta me funciona. Vamos a ver si puedo usar una más pequeñita todavía. Vamos a ver a 4. Ok, esta ya queda muy pequeñita. Entonces vamos a dejarla en A4. En A4 queda bien. No sé si ahora es que tengo que usar para las columnas. Ajá. Ok, ya ahí tengo todo. Ya cuando tengo todo acomodado, aquí es porque es solo una, pero si tuviera más, voy y me fijo hoja por hoja que todas estén como yo quiera.
Por cierto, si yo tuviera aquí más hojas, voy a poner, por ejemplo, todo el libro. Esta configuración que yo le voy a hacer a esta no se va a pasar a la otra. Tengo que ir haciéndolo como página por página. Entonces voy a poner esa que horizontal, por ejemplo. ¿Ok? Donde yo me paso a la siguiente. Ven que no se copió como todo el formato de la primera. Tengo que volver a hacerlo. Horizontal, vamos a ver si en horizontal cabe. Yo creo que no. Vamos a decirle que ajuste todas las filas. Ok, ahora sí. Pero es que es mejor dejarlo en vertical. Ok. Esto a veces pasa que tal vez uno selecciona una fila vacía, entonces queda como en blanco. Nada más van y se fijan si fue que seleccionaron uno o lo ignoran, dependiendo de si lo que van a hacer es imprimirlo. Y acá. Entonces tengo que ir acomodando hoja por hoja. Digamos que solo voy a imprimir esa última. Y ya tengo acomodado, ya como lo quiero. Ahora sí vamos a guardarlo. ¿Cómo lo guardamos? Acá donde dice imprimir. Aquí ya está seleccionado de forma predeterminada que lo guarde en PDF. Pero si tuvieran alguna impresora conectada, nada más le ponen impresora y ahí se los va a imprimir. Pero siempre va a estar en PDF para que lo tengan en cuenta. Imprimir y lo vamos a guardar. Lo voy a guardar en escritorio para que esté más fácil. Vamos a poner mar y cielo métricas. Ok, aquí ya me dice que lo voy a guardar en tipo documento PDF, lo voy a dar a guardar. Ya ahí está guardado. Estas lineecitas que parecen como recortadas, no se preocupen, ahí se quitan luego. Ok, vamos a ir a ver cómo quedó ese PDF, a ver si todo quedó como tenía que quedar. Yo lo guardé acá y aquí está en PDF. Ve que cuando lo estaba imprimiendo en Excel como que no se veía, pero sí se ve. Nada más es que en Excel sale como en chiquitito. Aquí lo puedo hacer más grande para verlo mejor. Y aquí están todas mis métricas. Entonces, si yo hubiera hecho ese registro por todos los meses del año, ya por 3 meses, 4 meses, es un montón, y ahí tuviera varias hojas, ya tengo como, por aquello de que se me pierda el Excel, que lo borre sin querer, ya tengo otro respaldo en PDF, y si lo imprimo, pues tengo todavía otro respaldo más en físico, y así quedaría, digamos, ya como el resultado, con todo lo que le pusimos y demás. Entonces, chicas, ya con esto que les acabo de enseñar, quedarían todos los temas vistos por el día de hoy, ya para la segunda sesión. Yo les voy a dejar una práctica que hagan algo similar, van a usar funciones, van a usar fórmulas. Me encantaría que lo hicieran con sus propios negocios también, ¿verdad? Pero no sé si tienen alguna duda antes de ya terminar la sesión. Ustedes me dicen si ocupan repetir, que repita algo, no sé. ¿Cómo estamos? Hola, Hola. por, por mi parte hasta ahora bien, solo esperar a hacer la práctica y cualquier duda que surja, entonces sería a través del chat, Ujú. Sí, hacer cualquier consulta. esas dudas son dudas que salen cuando ya uno está practicando, Ajá. ¿verdad? Sí, Entonces, porque ahorita todo lo tengo muy claro. sí, por lo Esperemos que que continúe así. sí, exactamente. Está bien, entonces, nada más sí que me den chancecito para terminar el material, que quede súper Ok, completo de acuerdo. Sí, y se los perfecto. estaría pasando mañana a la noche, pero después de, este, apartando eso, ya estaríamos entonces hasta acá. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tienen alguna otra consulta o duda. Parece que no. O, no, de parte de la red, entonces, Fabiola, muchísimas gracias por el tiempo, ¿verdad? A ustedes por estar acá, ¿verdad? El chat está abierto para ustedes, para que puedan escribir y hacer las consultas. Esta grabación también se les va a pasar
Y ahí entonces quedamos disponibles, Fabiola y mi persona, por cualquier duda que tenga.